Una sección de pared de 2 metros por 1.5 metros de un horno industrial en el que se quema gas natural no está aislada y se mide la temperatura en la superficie exterior de esta sección, la cual resulta ser de 110 grados centígrados. La temperatura de la sala en donde está el horno es de 32 grados centígrados y el coeficiente combinado de transferencia de calor por convección y radiación es de 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Se propone aislar esta sección de la pared del horno con un aislamiento de lana de vidrio que tiene una conductividad térmica de 0.038 watts sobre metro grado centígrado, con el fin de reducir la pérdida de calor un 90%. Si se supone que la temperatura de la superficie exterior de la sección metálica permanece a 110 grados centígrados, hay que determinar el espesor del aislamiento que necesita usarse. Asimismo, el horno opera en forma continua y tiene una eficiencia del 78%. El precio del gas natural es de $1.10 por term, donde un term equivale a 105.500 kilojoules de contenido de energía. Y si la instalación costara $250 por los materiales y la mano de obra, hay que determinar cuánto tiempo tardará el aislamiento en pagarse por la energía que está ahorrando. Y entonces, pues vamos a resolver este problema. Para esto, pues bueno, podemos hacer un esquema, ¿no? De las condiciones iniciales donde la pared no está aislada. Entonces, en este esquema, por ejemplo, pues podemos hacer que la pared estuviera así, de esta manera, ¿sí? Aquí está fuera la parte interna del horno, ¿sí? Que aquí fuera el horno. No sabemos a qué temperatura se encuentra el horno. Esta es la pared del horno. Vamos a escribirlo. Y aquí en este lado, pues son los alrededores, ¿no? Entonces el problema nos dice que justo en esta posición, la temperatura, vamos a denominarla como TS. Aquí vamos a decir que TS, de la superficie, nos dice que es de 110 grados centígrados. Y la temperatura de los alrededores, que pudiéramos representarla como T de los alrededores o ¿cómo se llama? Temperatura ambiente. La temperatura ambiente, exacto. En este caso, el problema nos dice que era de 32 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo de las dos maneras. Vamos a decir, a ver, que sería aquí T del ambiente, que lo representamos como T infinito. Casi no me gusta, vamos a ponerle el subíndice. Que igual puede ser la temperatura de los alrededores y es igual a los 32 grados centígrados. Entonces es lo que tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para poder saber cuál es el espesor de la pared, del aislante, perdón, si queremos reducir un 90% las pérdidas de calor, pues tenemos que determinar cuánto calor se está perdiendo inicialmente, ¿sí? Vamos a decir que cuando la pared no está aislada,
el flujo de calor a través de la misma se calcula considerando la ley de enfriamiento de Newton. Y aquí en este caso, pues sí aplica tal cual el concepto, ¿no? Porque la pared se está enfriando. Entonces, podemos decir que se aplica la ley de enfriamiento de Newton, cuya expresión matemática nos va a decir lo siguiente. Vamos a ponerle que este es Q. Y es un calor combinado. ¿Por qué es combinado? Porque pues ocurre por convección y por radiación. Pero bueno, ahorita vamos a decir que es la ley de enfriamiento de Newton. Y esto nos dice que sería el H combinado. Debemos de recordar que también va a existir ahí convección, pero ya nos dan el valor de coeficiente de transferencia de calor combinado por el área de la superficie por la temperatura de la superficie menos la temperatura de los alrededores, temperatura del ambiente, lo vamos a poner como T infinito, ¿sí? Que sería del ambiente, que es igual a la de los alrededores. Está así. Entonces, aquí, pues bueno, vamos a calcular el área, ¿verdad? Vamos a decir que el cálculo del área. Vamos a ponerlo de esta forma. Y esta área de la superficie, podemos decir que es igual a 2 metros por 1.5 metros. Entonces lo vamos a escribir así directamente. 2 metros por 1.5 metros. ¿Y esto cuánto da? 3. 3 metros cuadrados, ¿no? Muy bien. Entonces con esto, decir que el flujo valor es, ya conocemos los valores. Aquí el H combinado es un dato que daba el problema, que es de 0.038 watts sobre metro grado centígrado. Deben ser metros. No, es no es. Es el de 10. Aquí está. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Así por el área de la transferencia de calor. En este caso es el que se acaba de calcular, que son 3 grados. La temperatura de la superficie, que en nuestro esquema dijimos que era de 110 grados centígrados, menos la temperatura de los alrededores, que son 32 grados centígrados, de tal manera que el calor combinado por por convección y radiación es de ¿cuánto?
2340. Aquí no se le borré. Aquí estaba con lo de los grados centígrados. Ahora sí, perdón, ¿cuánto era? 2340. Grados. Sí. Muy bien. Watts. Estos metros cuadrados se cancelan con estos metros cuadrados, estos grados centígrados con estos grados centígrados. Entonces podemos decir aquí cuando la pared del horno no está aislada, el flujo, ¿no? Vamos a decirlo más adecuadamente, la transferencia de calor es de, ¿cuánto era? 2340 watts. Esa sería una primera conclusión. Después vamos a decir que se desea aislar la pared para reducir un 90% el flujo de calor, por lo que el nuevo flujo de calor es de la siguiente forma. Vamos a tener que sería el 10% de lo que pues de lo que nos está aislando, ¿no? Entonces vamos a decir que Q, y le vamos a poner Q total de una vez, porque así es como lo emplearemos más adelante. Q total es igual al 10% y lo vamos a escribir ya directamente como 0.1 del calor que se transfiere cuando no está aislado, ¿sí? Que es de 2340 watts. Entonces, ¿esto cuánto nos da? $234. ¿Cuánto, perdón? 234. 234 watts. Muy bien. Y entonces este Q total, bueno, vamos a hacer aquí vamos a decir sistema aislado con fibra, o bueno, decía fibra o lana, a ver. Lana de vidrio, ¿no? Es lo que estoy buscando. Así aquí está lana de vidrio. Entonces vamos a decir sistema aislado con lana de vidrio. Vamos a hacer el esquema, o sea, es el esquema que teníamos como que originalmente, ¿no? Entonces nos lo llevamos así tal cual. Lo voy a copiar así. Bueno, no muy bien quiso. Y ya nada más ahorita le acomodo. Que necesito, o sea, esto no. Esto de solución tampoco. Y tenemos ahora sí, o sea, o inicialmente pues no cambia, o sea, las condiciones en la pared del horno. Tenemos el horno, hay resistencia a la transferencia de calor a través del horno, pero aquí vamos a poner lana de vidrio, ¿sí? Aquí tenemos que la temperatura en la superficie aquí del horno no va a cambiar, o sea, va a seguir siendo de 110 grados centígrados. Sin embargo, aquí le vamos a incluir ahora un aislamiento de lana de cuarzo, de lana de vidrio, perdón.
Y lo vamos a poner de esta forma, nomás le ponemos ahí otro color. Y decimos que esto es lana de vidrio. Así. Aquí sigue siendo la misma temperatura, sin embargo, ahora no sabemos cuál es la temperatura aquí. Vamos a llamarle, esta es temperatura de la superficie del horno, pero vamos a ponerle mejor T1. Vamos a poner aquí T2. Aquí le ponemos T2, que es una temperatura desconocida porque no sabemos cuánto es. La temperatura del ambiente y de los alrededores sigue siendo 32 grados centígrados y vamos aquí a considerar que sabemos cuál es el flujo de calor que se está ocurriendo a través de la pared ya una vez aislada, que es de 234 watts. Eso es algo que sabemos. Ahora, ¿cómo determinar la temperatura aquí? O sea, ¿cómo determinar el espesor de la lana de vidrio? Para poder hacer esa estimación, pues vamos a tener que considerar lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener una Q total, por ejemplo, el calor que se está transfiriendo desde aquí, desde el horno, hasta los alrededores que se encuentran acá, es de 234 watts, ¿sí? Que se está transfiriendo a través de la lana de cuarzo por medio de conducción y se está transfiriendo de la lana de cuarzo hacia los alrededores mediante un mecanismo combinado de radiación con convección. Entonces vamos a hacer el planteamiento de esa manera. Vamos a decir que tomando en cuenta el concepto de redes térmicas, se tiene que el calor total que se está transfiriendo, lo vamos a escribir de esa manera, va a ser igual al calor que se transfiere por conducción a través de la lana de cuarzo y va a ser igual al calor que se transfiere por convección desde este punto 2 hacia los alrededores. Aplicando el concepto de redes térmicas, pues yo lo puedo expresar. Bueno, y esto pues voy a decir que es igual a los 234 watts. Como voy a aplicar el concepto de redes térmicas, esto me va a llevar a que el calor que se transfiere por conducción a través de la pared, pues va a ser el gradiente de temperatura entre la resistencia térmica por conducción, que sería esto que teníamos por acá. Es una pared plana, de hecho hay que tenerlo eso también presente. Entonces me quedaría, pero es que aquí son buenos más atrás. Sería esto, ¿no? Bueno, a ver cómo llevábamos la nota. Aquí está. Ok, calor que se transfiere por conducción sería igual a esto, ya en términos de las redes térmicas a T1 menos T2 entre la resistencia de la pared. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle aquí que sería
T1, pues no sabemos, bueno, vamos a decir que es T1 menos T2. Entre la resistencia de la pared, bueno, vamos a dejarlo así, sabemos que esa resistencia va a ser por conducción. Y la resistencia por convección, también si observamos aquí en la presentación, va a ser igual a T, vamos a llamarle T2 en este caso, menos T infinito, entre la resistencia por convección. Y esto es igual a 234. Y aquí vamos a tener que la resistencia de la pared es igual, como también lo vimos previamente, a el espesor de la pared entre K por el área. L, que es el espesor, en este caso de la pared o de la lana de cuarzo, entre K por el área. Así. Ahora tenemos que la resistencia a la transferencia de calor por convección, R convección, va a ser igual a 1 sobre H, en este caso es combinado, ¿verdad? Conducción y radiación, por el área. Entonces lo vamos a poner de esta manera. Por el área. Entonces, de aquí, por ejemplo, nosotros ¿qué conocemos? Conocemos la temperatura 1, no conocemos la temperatura 2, tomando en consideración que la temperatura 2, vamos a ponerlo así mejor, la temperatura 2 es la que tenemos después de la lana de cuarzo. La resistencia a la pared es L sobre K por A. K es la conductividad térmica de la lana de cuarzo, A es el área, L es el espesor, que es precisamente lo que tenemos que calcular, es lo que no sabemos cuánto vale. Y no sabemos cuánto vale T2. Por otra parte, esto también es igual a T2 menos T infinito entre la resistencia a la convección. Y bueno, y esto es igual a 234. De aquí, por ejemplo, nosotros conocemos la temperatura del ambiente de los alrededores T infinito. Podemos calcular la resistencia a la transferencia de calor, que es 1 entre el H combinada por el área, y de esa forma despejar T2. Una vez que yo calculo el valor de la temperatura 2, que es esto que tenemos aquí, como conozco la temperatura 1, conozco la conductividad térmica de la lana de vidrio y el área, será factible determinar el espesor L. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a calcular primero la resistencia a la transferencia de calor por convección, que pues es un número. ¿Sí? Sería 1 entre lo siguiente. El H combinado. ¿Cuánto valía el H combinado? El problema nos dice, porque no lo anoté por acá, pero el problema nos dice que vale 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Y
El área por el área, donde el área, pues ya la habíamos calculado hace algunos momentos, que era de 3 metros cuadrados. Esto me va a originar que la resistencia a la transferencia de calor por convección es igual a ¿cuánto? 0.033. 0.033, bueno, entonces 0.333. Y si hacemos el análisis de unidades, pues estos grados centígrados que están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando, los metros cuadrados se cancelan entre sí y vamos a escribir las unidades que serían grado centígrado sobre watt. Entonces con esto yo ya puedo hacer el cálculo de la temperatura 2. La temperatura 2 es la temperatura en la superficie externa de la lana de cuarzo. Bueno, aquí no era T2, aquí era Q. Entonces, tenemos esto y vamos a decir que es cálculo la temperatura de la superficie externa de la lana de vidrio. Y entonces, como les decía, a partir de la información que tenemos, que es esto que tenemos aquí, es posible determinar esta T2. Vamos a decir que T2 es igual. Esto que está dividiendo pasaría hacia acá multiplicando y esto que estaría restando pues pasaría sumando. Entonces vamos a decir que este infinito lo vamos a dejar expresado ahorita todavía matemáticamente, que sería igual al calor total por la resistencia a la convección. Y entonces esta T2 va a ser igual a la temperatura infinito que habíamos establecido que era 32 grados centígrados más el calor total, que son 234 watts, por la resistencia a la convección, que de acuerdo a esto es 0.0333 grados centígrados sobre watt. Observamos cómo los watts se cancelan entre sí y nos quedan grados centígrados que se suman a otros grados centígrados. De tal manera que la temperatura 2 es igual a ¿cuánto? 39, 79, Ok, 39 punto ¿qué, perdón? 79, 22. 39,22 grados centígrados. Entonces aquí nada más para tenerlo de referencia, vamos a decir que la temperatura en la superficie externa de la lana de vidrio es 39.7922 grados centígrados. Muy bien. Entonces con esto nos vamos nuevamente aquí a las resistencias térmicas, ¿sí? Como ya conozco la temperatura 2, conozco la temperatura 1, que era una 110 grados centígrados,
conozco la conductividad térmica de la lana de cuarzo, el área, entonces es factible que yo determine L. Para eso vamos a hacerlo por partes, ¿no? Vamos a decir ahorita primero cálculo de la resistencia térmica de la pared. Lo vamos a obtener a partir de esta ecuación. Y decimos que lo siguiente, que la resistencia térmica que está dividiendo aquí, pues va a pasar hacia el otro lado multiplicando, y el calor de la pared que estaría multiplicando va a pasar hacia acá abajo dividiendo. Como conozco la temperatura, ¿sí? La temperatura 1, vamos a recordar un poco, es 110 grados centígrados. Entonces aquí lo pongo, 110 grados centígrados, menos la temperatura 2, que es la que se acaba de determinar, que es de 39.7922, estos son grados centígrados, entre el calor total, donde el calor total pues son los 234 watts. Nos lleva a que la resistencia térmica de la pared es de ¿cuánto? 0.3033. 3033, ¿así cerrados? No. Bueno, sí. Pues, 3000, otros cero. dos ceros en el No, centro. está bien, estaba aquí confundido. 0.3033 y serían grados centígrados sobre watt, que los vamos a escribir de la siguiente forma. Aquí grados Salen tres centígrados. ceros, profe. A ver, espérame tantito. 0.300. Espérame. ¿Cero punto qué? Otra vez era que, 0.3000. o sea que sería así como que de esta forma. Ajá, así. Bueno, así me salió. No está bien. Vamos a dejarlo así. Watt. Entonces, como ya tenemos la resistencia térmica de la pared, y pues bueno, lo anotamos aquí, la resistencia térmica de la pared es, pues esto, 0.03 grados centígrados sobre watt. Entonces, ahora ya puedo calcular el espesor de la pared, ¿sí? Vamos a decir que cálculo del espesor de la pared. Para eso, pues vamos a tomar el concepto de la resistencia térmica de la pared, que decía esto, ¿no? R de la pared era igual al espesor por K, entre K por el área, ¿verdad? La conductividad térmica por el área. Si yo despejo A, el espesor, o sea, L, esto va a ser igual a la resistencia de la pared. Está dividiendo, pues va a pasar hacia acá multiplicando. Por K, por el área, ¿sí? Y entonces tendríamos que la resistencia de la pared, que se acaba de determinar que es de 0. Aquí 0.03, bueno, perdón, 0.3, grado centígrado sobre watt. La conductividad térmica de la lana de vidrio, el problema nos decía
que es de 0.038, vamos a escribir las unidades, watts sobre metro por grado centígrado, por el área, donde el área sigue siendo la misma, o sea, 3 metros cuadrados. Entonces el espesor de la pared sería igual a ¿cuánto? O de la lana de cuarzo en este caso, ¿no? 0.0342. 0.0342. Hacemos el análisis de unidades, estos grados centígrados se cancelan con grados centígrados, estos watts con estos watts, estos metros cuadrados, uno de ellos se cancela con estos metros cuadrados y nos quedarían metros, ¿verdad? Que puede ser en centímetros 3.42 centímetros, por decir algo, ¿no? Vamos a decir entonces que el espesor pared es de 3.42 centímetros. Y con eso terminaríamos una parte del problema, donde nos pedía determinar el espesor del aislamiento. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle el espesor de la lana de vidrio, mejor, queda mejor, es de 3.42 centímetros. Ahora, también nos pide determinar el ahorro, bueno, en cuánto tiempo se recupera la inversión, ¿verdad? Considerando lo siguiente, que el horno opera de manera continua, tiene una eficiencia del 78%, o sea que además de estar, pues vamos a decir, perdiendo calor a través de la pared que estamos analizando, se está perdiendo calor por otros lados, ¿sí? Que no se puede controlar, ¿sí? Entonces, y que el precio del gas natural es de 1.1 dólar por cada term, donde un term equivale a 105.500 kilojoules, y la instalación, o sea, cuesta 250 dólares, entonces, ¿en cuánto tiempo se recuperará pues la inversión, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo el aislamiento podrá pagarse por la energía que ahorra? Sí, entonces vamos a decir aquí análisis económico, por ponerle un nombre. Vamos a decir, cuando la pared no está aislada, el consumo de gas es el siguiente. Vamos a tener aquí, o sea que las pérdidas, bueno, el consumo, cuando la pared no está aislada, el consumo de gas por la energía que se pierde a través de la pared y va a ser pues el calor que se tenía originalmente, ¿no? Que es el de ¿cuánto era? 2340 watts. Vamos a decir entonces que es de 2340 watts, pero lo vamos a poner así como joule sobre segundo, porque así nos va a servir más adelante, que es igual, porque también como lo vamos a tener más que todo en kilojoules, por la conversión que tenemos del term aquí, entonces vamos a decir que es de 2.34 kilojoule sobre segundo.
Y entonces aquí, en unidades de TER, lo vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a decir que consumo de gas en valores, vamos a ponerlo como energía. Vamos a ponerlo como, y es igual a 2.34 kilojoules sobre segundo. Y vamos a pasar a TER de una vez, ¿sí? Por eso lo quería escribir de esta manera, de acuerdo al factor de conversión que se tiene, que dice que un TER equivale a 105.500 kilojoules. Entonces, ¿esto cuánto da? O sea, 2.34 entre 105.500, ¿cuánto es? Ahí con la notación científica, si quieren, no hay problema. $2.218 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, muy bien. 218. Entonces, Ajá. los 5 term por segundo. Bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Pero como el horno tiene una eficiencia del 78%, vamos a decir que este consumo de gas real, vamos a ponerlo ahora como que real, va a ser igual al consumo de gas entre la eficiencia del horno. O sea, esto, la eficiencia que era de 0.78. ¿Y esto entonces cuánto da? $2.843 por 10 a la menos 5. 2.843 por 10 a la menos 5. Y van a ser term sobre segundo. Ese va a ser el consumo real de gas, ¿sí? Por afectado ya por la eficiencia del horno. Ahora, ¿cómo se tiene, una vez que la pared ha sido aislada, se reduce un 90% el flujo de calor? Por lo tanto, se reduce un 90% el consumo natural, ¿sí?
Esto nos lleva... nos llevaría... Bueno, esto lo vamos a dejar un poquito más adelante. Aquí de una vez vamos a calcular el costo, ¿sí? Entonces, el costo del gas es... Y lo vamos a poner, ¿cómo lo pondríamos? Lo vamos a poner con una C. Costo del gas va a ser simplemente multiplicar esto. Pues ahora sí que por lo que cuesta el gas, ¿verdad? A partir de los datos que nos dieron, lo que nos da el problema. Que nos dice que es de 1.10 dólares por cada term. Y entonces los terms se cancelan y nos queda que el costo de gas por segundo es de ¿cuánto? 3.127 por 10 a menos 5. 3.127 por 10 a la menos 5. Aquí ya son dólares, ¿no? Por segundo. Entonces, una vez que la pared ha sido aislada, se reduce un 90% de flujo de calor. Por lo tanto, se reduce un 90% de consumo de gas natural y el costo que se va a estar teniendo, pues va a ser del 10% de lo que tenemos aquí. Por lo que el costo del gas natural por la operación del horno es, pues va a ser aquí, bueno, vamos a ponerle, bueno, pero aquí no era costo, bueno, aquí ya nada más es del gas. Aquí ahora, pues en lugar, bueno, del ponerle del gas, vamos a decir aislado. Y aquí. Sería esto que tenemos aquí, pues ahora sí que multiplicado por el 10%, ¿no? Por 0.1. Bueno, más que el costo, mejor vamos a decir por lo que el ahorro. Bueno, vamos a dejarlo así ya para que, pues bueno, ya nos quedó así. ¿Sería de cuánto? Pues sería esto, ahora por 10 a la menos 6, ¿no? Simplemente. Y ahora decimos que el ahorro económico sería lo que se gastaba originalmente menos esto, ¿no? O sea, va a ser, vamos a ponerle ahorro, vamos a escribirlo como tal, a ver si...
va a ser esto menos esta cantidad. ¿Cuánto sería el ahorro? Dos punto 8143 por 10 a la menos 5. 1,43 por 10 a la menos 5. O sea, cada segundo nos estamos ahorrando 2.8143 dólares por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces vamos a decir, aquí tiempo en recuperar la inversión. Vamos a poner tiempo. Que el tiempo para recuperar la inversión la vamos a poner de la siguiente manera. Simplemente la vamos a poner como una T. Y esto va a ser igual a el costo serían 250 dólares. Sí, vamos a ponerle US dólar 250 entre esto de acá, lo que estamos ahorrando, ¿sí? Cada segundo. Y esto nos va a dar, ¿cuánto? Nos va a dar un número muy grande, pero después lo vamos a ir reduciendo, ¿sí? Los dólares se cancelan entre sí, los segundos que están dividiendo pasarían hacia arriba multiplicando. $8.883.203. Ok, y si me lo das en notación científica, esos 8 millones sería 8 punto, ¿qué más sigue? Eh, es 8.883.203. 883,200, entonces sería por 10 a la 6 segundos. Esto en horas, pues sería eso dividirlo entre 3,600. ¿Cuántas horas nos dan? O sea, 8.888,32 por 10 a la 6 entre 3,600, ¿cuánto da? $2,467.555. Ok, 2,000, ¿qué, perdón? 467. 467. .555. 555 está bien. Eso sería horas. Esto, si lo pasamos a días, pues habría que dividirlo entre 24. ¿Cuánto da eso entre 102.814. 214 días? ¿Sí? Y pues bueno, así lo podríamos dejar, o sea, lo podríamos pasar a meses y nos va a dar alrededor de 3 meses, ¿no? Entonces, el tiempo en recuperar la inversión sería de 102, bueno, vamos a decir 103 días, así números cerrados, ¿no?
vamos a decir la inversión por la instalación del aislamiento se recupera en 103 días. Y con esto terminaríamos el problema. Si de nueva cuenta esto lo queremos hacer en Excel, pues tendríamos que hacer lo siguiente, o sea, pues nos pasamos al enunciado del problema, lo hacemos por acá, lo copiamos así rápidamente como imagen. Aquí esto se ve medio feíto, le quitamos la cuadrícula. Y entonces pues vamos a ir haciendo los cálculos pues como los establecimos pues hace rato, ¿no? Donde pues primero, ¿qué se calculó? Se calculó, ¿cómo se llama? El calor que se pierde cuando no está aislado, ¿verdad? Entonces vamos a decirlo de esa forma. Calor cuando la pared del horno no está aislada, ¿sí? Y para hacer ese cálculo, vimos que pues primero necesitábamos el coeficiente de transferencia de calor combinado, el área de la superficie y las temperaturas, ¿verdad? De la superficie y del ambiente, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí que teníamos como información a utilizar sería el coeficiente de transferencia. Por acá decimos que era de 10 y le escribimos las unidades pues para tenerlo con unidades watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. ¿Qué más necesitábamos? Las dimensiones del horno, ¿verdad? Largo del horno. Pues por ejemplo podemos decir que eran 2 metros. Así. Alto del horno. Podemos decir que era 1.5 metros. ¿Qué más necesitábamos? Necesitábamos las temperaturas, ¿verdad? Temperatura de la superficie, temperatura externa del horno, de la pared del horno, vamos a dejarlo nada más como horno, que era de 110 grados centígrados, la temperatura del ambiente alrededores era de 32 grados centígrados, más o menos pues es lo que llevamos, ¿no? 32 grados centígrados. Entonces aquí, para hacer el cálculo de las pérdidas de calor cuando la pared no está aislada, primero se calculaba el área, ¿verdad? Vamos a decir área de la pared. Y entonces el área de la pared, pues a lo mejor la podemos poner, bueno, si aquí lo vamos a poner de esta forma.
¿Y cómo calculamos el área de la pared? Simple y sencillamente multiplicábamos el largo por el alto, ¿no? ¿Qué es esto? Y pues bueno, nos tiene que dar 3 metros cuadrados. Y aquí le escribimos las unidades, metros cuadrados, ¿no? Y entonces el calor que se pierde, vamos a decir que es Q, que se pierde cuando la pared no está aislada. Vamos a ponerlo así como Q, sin aislar. Se calculaba simplemente multiplicando el, el coeficiente combinado de transferencia de calor por el área de la pared por la diferencia de temperatura, o sea, la temperatura de la pared, que era de 110, menos la temperatura del ambiente y los alrededores, que era de 32, ¿sí? Y esto nos daba unidades de watts, de esta manera. ¿Sí? Entonces este es el valor de Q sin aislar. Ahora, se hace un ahorro o se requiere reducción de pérdidas de calor y esto queríamos que fuera del 90%, pero lo escribimos aquí como 0.9, ¿sí? O bueno, le ponemos 90%, creo que lo toma cualquier forma, así. Y entonces vamos a decir que Q aislado, bueno, entonces pérdidas de calor, cuando la pared ahora está aislada, le cambiamos aquí de color, ahora lo ponemos de color rojo, vamos a decir Q aislado, a ver, déjenme ver si lo agarra como esto por 1 menos esto de acá. Y serían los 234 watts. Entonces, por ejemplo, yo después le quiero cambiar, ahora ya no quiero reducir 90%, quiero reducir un 85%, pues entonces el calor aislado pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, ya que tengo esto, el procedimiento me indicaba que calculaba la temperatura de la externa del aislante, ¿no? Entonces aquí digo que la temperatura, bueno, antes de calcular la temperatura externa del aislante, calculaba la resistencia térmica de la convección. Y esto habíamos visto aquí en nuestro cálculo que iba a ser igual a 1 entre el coeficiente combinado de transferencia de calor por el área. ¿Sí? Entonces así es como lo vamos a escribir. Aquí vamos a, bueno, resistencia térmica a la convección, bueno, lo vamos a hacer aquí para más rápido. Sería 1 el coeficiente combinado y entre el área que era esto de acá, ¿sí? Está 0.0333, que era lo que, pues creo que me habían dicho por acá, 0.333, y tiene unidades de grado centígrado sobre watt. Con esto se procedió a calcular la temperatura externa del aislante.
¿Cómo se calculó? Pues simplemente hemos de recordar que se despejó, ¿no? A partir de la ley de Newton, donde teníamos esto. T2 era igual a T infinito, más el calor total, ahora ya que está aislado, por la resistencia a la convección. ¿Sí? Entonces, esto era igual a T infinito, o sea, la temperatura de los alrededor, del ambiente y alrededores, más el calor, ya que se encuentra aislado, por la resistencia a la convección, que era esto, ¿sí? Y esto pues debía de tener unidades de grados centígrados. Vemos aquí que esto había dado, al hacer los cálculos, 39.7922, que pues bueno, equivale aquí a los 39.78. Aquí, por ejemplo, le pongo más cifras decimales. Bueno, quizá está tomando todas las decimales, por eso es que no, nos da ese valor nada más, ¿sí? Una vez que tenemos la temperatura externa del aislante, hicimos el cálculo de la resistencia térmica de la pared. Y la resistencia térmica de la pared la calculamos diciendo que era igual al calor total entre T1 menos, perdón, calor total, bueno, resistencia térmica de la pared era T1 menos T2 entre el calor total. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Teníamos que T1 es la temperatura externa de la pared del horno, que era de 110 grados centígrados, que lo habíamos anotado aquí. Menos la temperatura que ahora tiene externa del aislante, que es esta, entre el calor que se está transfiriendo, es esto de acá, y esto va a tener unidades de grado centígrado sobre watt, 0.3. Aquí creo que a nosotros nos daba ligeramente diferente. No, sí nos da 0.3, o sea, está bien lo que nos dio. Y con esto, ahora calculábamos el espesor de la pared. ¿Cómo lo calculamos? Lo despejamos de la ecuación que teníamos para la resistencia térmica por conducción y nos quedaba que era igual a la resistencia de la pared por la conductividad térmica por el área, ¿sí? Entonces aquí necesitábamos un dato adicional que es la conductividad térmica de la pared. Conductividad térmica del aislante más bien. Que era de 0.038 y tenía unidades de watt sobre metro cuadrado sobre metro por grado centígrado. Aquí lo podemos ver. Y entonces vamos a decir que el espesor de la pared es igual a lo que les había dicho, resistencia de la pared por la conductividad por el área. Entonces es la resistencia, que es esto, por la conductividad del aislante, por el área que se calculó acá arriba. Y nos da ese espesor en metros, 0.0342 metros, los 3.42 centímetros que se habían calculado, ¿sí? Además, podemos hacer el cálculo, que vamos a decir aquí lo que le llamamos análisis económico. Dentro del análisis económico, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo primero que hicimos fue hacer el cálculo de, bueno, el consumo de gas, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí que
consumo energético de gas. Que lo calculamos de la siguiente forma. Simplemente dijimos que eran los 2340 watts, los dividimos entre 1000 para tenerlo en kilojoules y después lo dividimos entre 105, 1500 para pasarlo a term. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer acá. Sí, vamos a decir que es esto entre 1000 y entre 105.500. 105.500. A ver. Sí, está bien. Y nos da un valor, bueno, aquí ya nos dio 2.21 por 10 a la menos 6. Y aquí daba, aquí ya nos está dando otro valor. A ver, déjenme ver aquí donde... Ah, ya. La diferencia estriba aquí es que era 234 y en lugar de ser 2.34 tenía que haber sido aquí 0.234. Eso nos va a llevar a un error en una, aquí lo vamos a corregir, aquí sería por 10 a la menos 6. Entonces aquí como es por 10 a la menos 6, aquí esto pues también va a ser por 10 a la menos 6. Aquí viene siendo por 10 a la menos 6. Aquí pues también por 10 a la menos 6. En esta parte que tenemos por 10 a la menos 6 se convierte en por 10 a la menos 7. Aquí a las menos 6, menos 7. Aquí esto es por 10 a la menos 6. Aquí sería por 10 a la 7. Y aquí pues bueno, tendremos que ir recorriendo el punto, una cifra. Serían 1028 días. Que pues bueno, los podríamos pasar a meses, ¿no? Después. Pero ahorita lo vamos a dejar así. Es lo que nos tendría que dar aquí en esta parte, ¿no? Por pues esta omisión. Entonces tenemos el consumo energético de gas, que es 2.21 por 10 a la menos 6, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a decir que estos son unidades de term sobre segundo. Después, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo el consumo real, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí como consumo real. ¿Y qué es lo que se realizó? Bueno, esto nos van a quedar unidades de term sobre segundo. Simple y sencillamente, esto de aquí se dividió entre la eficiencia del horno. Eso pues quizá también sea algo que vamos a notar aquí. Y dijimos que era la eficiencia del horno 78%. Que pudiera cambiar, ¿no? Y decimos que esto es igual de valor entre la eficiencia del horno. Y nos da el 2.84 por 10 a la menos 6. Aquí tenemos 2.84 por 10 a la menos 6. Con esto calculamos costo del gas. Sin aislar, ¿sí? Para poderlo identificar. ¿Y qué fue lo que hicimos? Este consumo de gas lo multiplicamos por por el precio del gas, ¿sí? Entonces, aquí pues también vamos a incluir precio del gas, porque puede ser algo que cambie, que era de
1.10 y establecimos que eran dólares por cada termo, ¿sí? Entonces, aquí decíamos que costo del gas sin aislar iba a ser igual a esto por el precio del gas y esto ya tenía unidades de dólares, ¿no? US dólares, de esta forma. 3.1279 que nos había dado 3.127, ¿no? Bueno, por 10 a la menos 7 y aquí pues lo tenemos, bueno, por 10 a la menos 6. Bueno, habría que checar ahí las unidades bien más adelante porque quizá ahí en la solución aquí que le puse rápido, a ver, no, pero a ver, déjenme ver aquí. Ah, no, está bien, 3.12 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Muy bien, entonces después, ¿qué fue lo que se realizó? Se hizo el análisis de cuánto se consume de gas una vez que se ha aislado, ¿sí? Y el consumo de gas aislado, vamos a ponerlo de esa forma, ¿qué fue lo que hicimos? El consumo de gas real, este de aquí, lo multiplicamos por el ahorro que se tiene, ¿sí? O sea, era bueno, 1 menos lo que se tenía acá, ¿no? Entonces vamos a tener el consumo de gas, que es por 1 menos lo que estoy pretendiendo ahorrar, que aquí le había puesto que era el 90%. ¿Dónde quedó ese? Aquí está. Tiene unidades de tercio sobre segundo, 2.8436. Aunque aquí es 3.127. Es que era esta. Ya en el costo, ya directamente, ya le puse en el costo. A ver. Sí, ya. Entonces es costo. Es 3.1279 por 10 a la menos 7, ¿sí? Y el ahorro, vamos a decir que sería igual a esto, menos esto de acá, y aquí en dólares. Esto 2.8151 por 10 a la menos 6, bueno, más o menos. Y entonces después, tiempo para recuperar la inversión. Aquí pues vendría siendo esto igual a esto, no, perdón. Antes de poner esta parte, pues tendríamos que poner acá costos de instalación, porque también es un valor que se necesita. Que son $250. Tiempo para recuperar la inversión sería igual a esto entre
esto de acá, que nos daba aquí, si lo ponemos con la notación científica, ¿tá? El 8.88 por 10 a la 7. Vamos a ponerle acá segundos. Esto de acá lo podemos dividir entre, perdón, vemos que esto es igual a esto. Primero, entre los 3600 para pasarlo a horas. Luego entre 24 para pasarlo a días. Y nos da los 1000 y cacho, ¿no? Aquí nada más que lo vamos a poner como general. Días, que era lo que se había determinado acá, ¿no? 1028 días. ¿Sí? Aquí siguen siendo los 1028 días. Y pues quizás si lo paso a meses, esto todavía sería igual. Esto, considerando 30 días en promedio los meses, 34 meses, y si esto lo paso a años, sería como 2.85 años, ¿no? Y con esto ya puedo tener mi hoja de cálculo, pues para cambiar. O sea, por ejemplo, ahora digo, pues quiero, bueno, pues como que es mucho, o sea, tanto tiempo, 2.85 años para recuperar la inversión. A lo mejor, si digo que las pérdidas, la reducción de pérdidas ahora sean del 80%, el espesor de la pared se ha reducido a 0.0152 y la inversión la recupero en 1.6 años, o sea, la recupero en menos tiempo, ¿sí? La inversión que he realizado, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces puedo decir, muy bien, cambio el material, este material pues tengo un aislante mejor, ¿sí? Pero ese aislante mejor, ahora es de 0.0038, pero su costo se incrementa. Ahora en lugar de ser de $250 es de $800, ¿sí? El espesor de la pared ha disminuido, ¿sí? Sin embargo, para recuperar la inversión se hace pues más tiempo, ¿no? Ahí, por las diversas cuestiones involucradas. Y así sucesivamente, ¿no? O nos puede servir ya esta hoja de cálculo.